Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros un día más. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que involucra a una de nuestras estrellas favoritas, Hande Erçel. Hoy vamos a desgranar un suceso que ha causado revuelo y ha puesto a muchos a especular sobre lo que realmente está pasando detrás de cámaras, o mejor dicho, detrás de las pesas y las cintas de correr. Estamos hablando de la supuesta huida de Hande Erçel al encontrarse con su ex en el gimnasio. Sí han escuchado bien, una situación que suena sacada de una telenovela. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque tenemos mucho de qué hablar. Antes de empezar, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que nos trae aquí hoy gira en torno a Hande Erçel, la carismática actriz turca conocida por sus papeles en series que han conquistado corazones a nivel internacional. Resulta que, según reportes de varios medios de comunicación turcos y luego replicados por portales de farándula de todo el mundo, Hande fue vista en un gimnasio, en lo que parecía ser una rutina de ejercicio normal, cuando de repente se topó con alguien muy familiar, alguien de su pasado sentimental, su exnovio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la reacción de Hande, según testigos y las cámaras indiscretas que nunca faltan, fue huir. Sí, una aparente huida despavorida. Imaginen la escena, la música sonando en el gimnasio, la gente concentrada en sus rutinas, y de repente dos exparejas se cruzan. La tensión es palpable, ¿verdad? Los detalles son un poco vagos, como suele ocurrir en estos casos de filtraciones mediáticas, pero lo que se comenta es que Hande, al ver a quien fuera su pareja, supuestamente cambió de dirección de inmediato, dejando su entrenamiento a medias y saliendo del lugar. Algunos dicen que lo hizo disimuladamente, otros que fue más bien una retirada estratégica y rápida. Lo cierto es que la imagen que proyecta es de alguien que no quería encontrarse en ese momento con esa persona. Para poner un poco de contexto, recordemos que la vida amorosa de Hande Erçel siempre ha sido de gran interés público. Ha tenido relaciones que han acaparado titulares, y tras cada ruptura, la expectativa sobre su vida sentimental se dispara. Su relación con Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, fue una de las más seguidas y comentadas. Aunque su romance terminó hace un tiempo, la química entre ellos y la forma en que sus seguidores se habían encariñado con la pareja hizo que su separación fuera lamentada por muchos. Y es precisamente de Kerem Bürsin de quien se rumorea que se trata el exnovio en cuestión. Las fuentes señalan que el encuentro tuvo lugar en un reconocido gimnasio de Estambul, un lugar frecuentado por muchas celebridades, lo que explica la presencia de paparazzi y admiradores observadores. Según los testimonios recogidos, Hande estaba en plena sesión de ejercicio, quizás haciendo cardio o levantando pesas, cuando al levantar la vista, se encontró cara a cara con Kerem, quien también se ejercitaba en el mismo lugar. La reacción de Hande habría sido instantánea. Se dice que incluso dejó caer su botella de agua o su toalla, un gesto que para muchos confirmaría su sorpresa y deseo de evitar la interacción. Luego, con una rapidez sorprendente, se dirigió hacia la salida, sin cruzar palabra alguna, y desapareció. ¿Qué significa esto? Esa es la pregunta del millón. Las interpretaciones son muchas y variadas. Por un lado, están los que piensan que es una simple coincidencia y que la reacción de Hande fue simplemente un reflejo de querer evitar una situación incómoda, especialmente en un lugar público y con gente alrededor. Quizás no estaba preparada para verlo, o simplemente no quería tener una conversación en ese momento. Es totalmente válido, todos hemos pasado por situaciones similares donde preferimos evitar un encuentro. Otra perspectiva sugiere que podría haber algo más profundo. Quizás la ruptura con Kerem no fue del todo amigable, o todavía existen sentimientos encontrados que hacen que un cruce inesperado sea particularmente difícil de manejar. Los fans que apoyaron la relación de Kerem y Hande siempre han estado atentos a cualquier señal de reconciliación o de incomodidad entre ellos. Este incidente ha reavivado esos debates y esperanzas para algunos. También está la opción de que los medios estén exagerando un poco, como a menudo ocurre en el mundo del entretenimiento.
Un simple movimiento rápido, un cambio de dirección, y ya se convierte en una huida. Podría ser que Ande solo se dirigiera a otra área del gimnasio, o a los vestuarios, y que las cámaras y los testigos hayan interpretado su acción de la manera más sensacionalista posible. La verdad es que sin una declaración oficial de Ande o de Kerem, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. Lo que sí es innegable es el impacto que estas noticias tienen en la opinión pública y en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Hande Erçel y Kerem Bürsin se han vuelto tendencia. Los fanáticos están divididos, unos defienden a Hande elogiando su discreción y su derecho a evitar situaciones incómodas, otros, quizás con un tinte más de drama de telenovela, especulan sobre los motivos ocultos y esperan un reencuentro o un conflicto. Es importante recordar que Hande Erçel es una persona real con sus propias emociones y experiencias. Aunque la seguimos de cerca en nuestras pantallas y en las redes sociales, también debemos respetar su privacidad. El hecho de que sea una figura pública no le quita el derecho a tener sus momentos, sus reacciones espontáneas, y a decidir con quién interactúa y cuándo. Además, si pensamos en la dinámica de las rupturas, no todas son fáciles. Algunas terminan en paz, otras dejan heridas y otras simplemente se desvanecen. Independientemente de cómo haya sido la separación de Hande y Kerem, un encuentro casual en un lugar público puede ser, como mínimo, un recordatorio de lo que fue y eso puede generar incomodidad. La reacción de huir podría ser simplemente una forma de procesar esa incomodidad y mantener su paz interior. Por otro lado, hay que considerar la presión constante a la que están sometidos los famosos. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada y comentada. Imaginen la sensación de estar en un gimnasio, intentando relajarse y cuidarse, y de repente darse cuenta de que te has topado con un ex y que ya hay cámaras y miradas. No es una situación fácil para nadie, sea famoso o no. Este incidente también nos permite reflexionar sobre cómo interpretamos las acciones de las celebridades. A menudo proyectamos nuestras propias expectativas y deseos sobre ellas, esperando ciertos comportamientos o desenlaces. En el caso de Hande y Kerem, muchos deseaban que su relación continuara, y ahora, cualquier indicio de ellos juntos, sea positivo o negativo, se magnifica. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones. Hay quienes defienden a Hande argumentando que tiene todo el derecho de evitar a quien prefiera. Otros critican su supuesta reacción, considerándola inmadura o exagerada. Y por supuesto, no faltan los que buscan reconciliación, alimentando la esperanza de un felices para siempre o un reencuentro épico. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá. Lo más probable es que, al igual que con muchas otras noticias de celebridades, esto se convierta en un tema de conversación durante unos días, y luego la atención se desplace hacia otro suceso. Sin embargo, la imagen de Hande Erçel huyendo de su ex en el gimnasio quedará grabada en la memoria colectiva de los seguidores del espectáculo turco. Personalmente creo que es importante no juzgar demasiado rápido. No sabemos los detalles de la ruptura, ni cómo se sienten ambos en este momento. Lo que sí podemos hacer es admirar el talento y la carrera de Hande Erçel, y esperar que siempre tome las decisiones que la hagan feliz y que la mantengan en paz. Y si eso significa evitar un encuentro en el gimnasio, pues que así sea. Además, este tipo de anécdotas nos demuestran que a pesar de ser figuras públicas millonarias y rodeadas de glamour, los famosos también tienen sus momentos de vulnerabilidad, sus encuentros incómodos y sus reacciones humanas. No son robots ni personajes de ficción, son personas que también sienten, piensan y se relacionan de maneras complejas. En resumen, lo que sabemos es que Hande Erçel, según reportes, se encontró con su ex en un gimnasio en Estambul y al parecer, reaccionó saliendo del lugar rápidamente, lo que ha sido interpretado por muchos como una huida. Las razones detrás de esta acción son objeto de debate y especulación, desde una simple incomodidad hasta posibles sentimientos no resueltos. Lo cierto es que este incidente ha vuelto a poner a la pareja en el ojo del huracán mediático y de las redes sociales. Y así llegamos al final de nuestro análisis de este intrigante suceso. Hemos desgranado los detalles que se conocen, explorado las diferentes interpretaciones y reflexionado sobre cómo estos eventos nos afectan como espectadores. Espero que este vídeo les haya parecido tan interesante y entretenido como a mí me ha resultado investigarlo y contárselos. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre
Este tema. ¿Creen que Ander reaccionó de forma justificada? ¿Piensan que los medios están exagerando? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo sucedido? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ander Cell. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, cuídense mucho.